Además, el gran representante de Escorpión, hablamos del gran volcán de Plutón, que justamente va a conjuntar el mes de enero. Entonces, esta conjunción hacía como bastantes años que no tenía lugar de esta forma, y eso va a hacer estallar, está haciendo estallar, de hecho, y además tenemos un planeta Marte muy potente, y por eso hay tantos estallidos, no solamente a nivel, lo que está aconteciendo a nivel social, ¿no? También a nivel familiar, a nivel personal, ¿no? Marte está haciendo de las suyas, decimos, pero además está aconteciendo esta conjunción del gran volcán Plutón, va a conjuntarse con Saturno, que Saturno siempre decimos tiene que ver con el estructurado, con el padre, pero el estructurado a la vez también tiene que ver Saturno con todo lo que tenga que ver con el campo kármico. Y vuelvo entonces a las memorias, como que lo kármico, como que todo aquello que llevamos en nuestra historia va a chocar con la gran explosión del volcán de Plutón. O sea, es como un gran terremoto, ¿no? Y ese terremoto está estallando y está teniendo lugar justamente en esos tiempos. Enero va a ser una gran eclosión muy interesante, y esto está haciendo que, bueno, pues que la gente ya no cree en la política, no cree en las estructuras que están establecidas. Todavía yo a veces me sorprendo que están esperando que los políticos respondan a algo, pero es que realmente es el pueblo el que tiene que saber, o sea, el pueblo ha de entender, digamos que cada individuo ha de entender que él ya tiene que descubrir su propia capacidad de dirigir su vida, y entonces ya no nos hacen falta dirigentes, sino que realmente cada uno tiene que encontrar su propia dirección. Y en eso de la dirección, cuando hablamos de la terapia sistémica, la dirección tiene que ver con los patrones muchísimo del lenguaje masculino, con el lenguaje también, y Saturno es uno, y en las cartas astrales lo utilizo muchísimo. Es un elemento que me permite ver claramente cómo está el linaje paterno, por ejemplo, ¿no? También la cuestión kármica, lo vemos mucho en astrología. Entonces, en este tiempo, vamos a decir que las direcciones de la vida, la energía de lo masculino, la energía del padre, por ejemplo, ahora últimamente lo he estado trabajando bastante con los grupos, porque ha aparecido mucho estas cuestiones, porque el tema de cómo tenemos esa dirección enfocada en la vida marca mucho cómo tenemos la abundancia, porque si no hay dirección no podemos ser abundantes. Si esa dirección está perdida, y ahí nos tenemos que remitir de nuevo a los padres, nos hemos de remitir a ese linaje paterno, ¿vale? Entonces, por eso el tema de las constelaciones, ¿no? Yo explicaba, y lo hago de una manera como muy, bueno, quizás un poco festiva, porque yo lo vivo como una gran fiesta. Realmente yo pasé pues prácticamente casi 3/4 partes de la vida que he tenido pues totalmente de espaldas a estos conocimientos, y ni siquiera iba ni a un entierro. Yo es que todo este mundo pues, ni me interesaba, y más bien me daba como tanto respeto que no quería ni entrar. Por mucho que me explicaran, o por mucho, tampoco tuve mucho interés a que me explicaran demasiado, o sea que tampoco me dediqué a leer libros de nada de esto. Fue a raíz de alguna experiencia en la cual, cuando yo sentí la energía, y precisamente para mí intentar explicar la energía a veces es muy difícil, porque lo mejor es percibirla, porque lo mejor es sentirla. Entonces, bueno, una vez percibes esa energía o la sientes, para mí yo siempre lo explico como la experiencia en la cual sentí esa especie de grandes turbulencias, como esos fotones o esos quarks y fotones giraban, y yo me sentía como un gran pues como si fuera un gran átomo girando, saliendo de mi cuerpo físico, y fue esa experiencia que me permitió abrir esas otras puertas, y desde entonces pues intento explicarlo, pero es que lo mejor de todo es siempre sentirlo, percibirlo, ¿no? Entonces yo creo que en algunos casos sí que se va dando cada vez más, y los que no lo han podido vivir pues siempre animo a que pueda hacerse, o que de alguna manera a lo largo de la vida, si tenemos esa suerte de poder sentir cómo percibir, por ejemplo, cuando se nos pone la piel de gallina. La piel de gallina a veces se nos pone en algunas circunstancias que no acabamos de entender, que nada está aconteciendo al lado, pero nos ponemos puede ser que sí hay una situación de miedo, pero en otros momentos puede ser que tú pases al lado de una persona o pases por alguna situación en la cual notas como que si hubiera alguna presencia, realmente cuando podemos ir abriendo la caja y vamos abriendo esa información de esos campos energéticos, y vemos en las diferentes capas. Por eso digo que en estas capas intermedias es donde está la información de esas memorias de la familia. Entonces es muy fácil, a veces me paso el día, yo con mi papá hablo mucho más ahora que él no vive que cuando estaba físicamente,
¿Por qué? Pues porque cuando dejamos el cuerpo físico, vamos a ese cuerpo etérico, y en ese cuerpo etérico nos pensamos que uno pues se va allí y descansa, no sé, bueno, los que son más creyentes lo ven así, otros, yo como ni creía, no creía en nada absolutamente, fue a raíz de ver las experiencias, de sentirlas, y sentir como cuando uno deja el cuerpo físico, continúa en ese cuerpo etérico, en un plano paralelo, pero ese plano paralelo puede ser muy parecido a este, muy parecido a vivir en una casa, a vivir en un campito, a estar ejecutando, muchas veces siguen trabajando y ejecutando la profesión que estaban haciendo antes. Yo voy cuando a veces los percibimos, están en como esos mundos paralelos, por eso realmente el miedo a la muerte al menos dejé de sentirlo, precisamente porque vi que realmente continuábamos en esos otros mundos paralelos. Pero ¿qué ocurre con el momento de ahora? Por eso insisto tanto en esa limpieza de las memorias, ¿no? ¿Qué ocurre con el momento de ahora? Ocurre también que algunos de nuestros linajes, del padre, del abuelo, del tatarabuelo, de todos aquellos que de alguna manera están en ese campo, imaginaros en el campo astral, hay parte de esa memoria que podemos abrir, y cuando la abrimos ocurre como, yo lo vivo como, lo vivimos, ¿no? También los que trabajamos en el campo de la apertura de la lectura de los akashas, es como si abrieras un botón, dirías una pantalla y vas abriendo subpantallas donde hay la información de ese mundo paralelo donde se encuentra, y tienes datos, informaciones, y hay conexiones. Eso es como dentro de la física cuántica hablamos de que esa interconexión de átomos donde hay informaciones y resultados impredecibles, ¿no? Pero es a la vez maravilloso. Y ahí es donde yo me estoy encontrando con las cuestiones de dolores físicos, por ejemplo, de niños que están teniendo la misma enfermedad que tuvo su abuelo en la guerra civil a raíz de una explosión de una bomba, por ejemplo, y cómo de repente el niño está teniendo una enfermedad en ese mismo lugar que el abuelo tuvo esa dolencia. Hay un momento ahora de interconexión de esas memorias hasta el punto que está afectando nuestro cuerpo físico. ¿Y cómo no vamos a estar ahora en un momento de gran estallido físico y sintiendo como que hay muchos bloqueos, ¿no? Pero que de alguna manera son llamadas de atención de estas memorias. Yo decía, cómo llaman la atención la memoria del abuelo, la memoria del padre, ¿no? Y por eso pues está haciendo este trabajo sistémico, ¿no? Para poder alinearlas y ponerlas en orden, ¿no? Y aliviar y aligerar esa tristeza que podía llevar nuestro abuelo y no seguir sosteniéndola sobre nuestro cuerpo físico, pero también sobre nuestra dirección en la vida. Vuelvo a hablar, la energía de Saturno, que va a estar en conjunción en enero de una manera esa conjunción va a ser culmine, está planteando que las estructuras del linaje masculino, que la dirección con la que hemos estado yendo evidentemente ya no funciona, y que hemos de darle la vuelta y verla de otra forma, plantear otra. Y es como decirle a nuestro padre, viva o no viva, mira papá, este sistema con el que yo me educaste, te doy las gracias porque pues me pudiste apoyar allí en lo que tú pudiste, los que pudieron apoyar, a lo mejor hay padres y padres, ¿no? Pero a mí ya no me funciona. No me funciona. En ese sistema y en esa estructura, donde habían también unos cargos políticos, unos responsables, un sistema, a lo mejor allí funcionó, donde habían pues estructuras, sean presidentes, monárquicos, quienes hubieran, funcionaba, pero ahora a mí ya no me funciona, y es lo que está pasando, y el pueblo está estallando, exigiendo que los políticos cambien y digan y dejen de decir, cuando realmente es el individuo el que necesita encontrar su propia saber dirigir, su dirección. En esta pérdida de la dirección, en esta navegación, nos encontramos este mes ya estos meses, y va a ser muy interesante estas elecciones. Pues va a ser interesante porque, interesante, y por otro lado luego hay otros planetas que yo le llamo los que están así como complementarios. Marte ahora está atacando de una manera muy intensa, y esto va a provocar, pues evidentemente, pues sí, pues puede haber sangre, y ya se está viendo, y puede haber incluso, se prevén, pero porque es una repetición de ciclos, porque si aconteció en el 36, pues evidentemente pueden haber grandes sacrificios, pero la humanidad, a nivel planetario, hemos de ser capaces
de trascender esta memoria, ¿no? Este enfado, ¿no? Realmente es un enfado que tenemos que ayudar a trascender. Y ahora, por ejemplo, por eso animaba ahora voy a lanzar, aparte de los cursos presenciales que he solido hacer, voy a animar también a hacerlos online, ¿no? De la gestión desde el lenguaje cuántico, y voy a hablar muchísimo de la geometría sagrada. El próximo día voy a intentar, los próximos días voy a explicar el tema de los cristales y el tema de la geometría, importante, porque entonces el lenguaje cuántico entronca perfectamente en una manera de gestionar los diferentes cuerpos, porque se trata de que todos ellos estén lo más ligeros posibles para poder estar alineados y poner, por ejemplo, en este caso, ya que Saturno, la energía de la estructura, de lo paterno y de la dirección y de lo masculino y de lo que tenemos que elegir hacia dónde vamos en esta vida, o sea, de dirección, podamos retomarla, ¿no? y tomarla, poder redirigirla, ¿no? Entonces, bueno, nada, cualquier información la encontráis en mi web. Voy a empezar justamente este mes de noviembre los cursos online para las personas que no pueden acercarse a Cadaqués, y luego los cursos que iré haciendo en Barcelona, ya iré preparando algún que otro grupo más adelante, y mientras estoy haciendo todos estos talleres también de constelación y limpiándolo a partir del arte de conciencia.